hagamos un aproximado, una aproximación alrededor de x igual a cero, ¿sí? Eso quiere decir que a va a ser igual a cero. Y que aproximemos f de cero, ¿vale? Que aproximemos f de 0,5 y f de 1, ¿cierto? No nos dicen cuántos términos vamos a hacer, pero nos están diciendo que la diferencia, ¿sí? El delta de f, ¿sí? Sea menor o igual a 0,01. Hasta ahí lo vamos a aproximar, ¿vale? Entonces yo hallo con mi función, ¿sí? Entonces yo voy a hacer, en este caso, digamos, seno de 0,5, ¿sí? Y evalúo con la otra función, ¿sí? Con la que voy a aproximar, que lo voy a llamar, digamos, f2. En f2 evalúo 0,5, ¿cierto? Entonces me tiene que dar que este número, la diferencia entre ellos dos, tiene que estar en este rango que está acá, ¿listo? Entonces arrancamos a hacerlo. Primero hay que derivar esa joda muchas veces, ¿sí? Entonces, menos mal les cambió la función. Entonces, primera derivada, ¿listo? Entonces, f' va a ser igual a coseno de x, ¿cierto? Entonces, evaluémosla en a, ¿sí? Que en Coseno a de es, cero, que es 0, ¿sí? Entonces nos queda coseno de 0, uno. 1. ¿Listo? Ahora, la segunda derivada, ¿cómo nos queda? Menos seno de x, ¿cierto? Y esto es igual a 0, tercera, menos Menos coseno de x, coseno de x. Y esto es igual a 1. menos uno. Menos 1, sí. Quiero, voy a bajar esto acá para x igual a 0. Para que no se vayan a confundir después. Vamos a sacar la cuarta. Entonces nos va a quedar derivada de menos coseno de x. Seno de x. Seno de x. Entonces esto va a ser igual a 0. Nos quedamos en la 4. Vamos a sacar la 5. Acá volvemos coseno de x. Ahí llegamos a la función original, ahí llegamos ya a la... Ahí ya volvemos a la otra. Esto es menos 0. Voy a dejarla hasta ahí. ¿Listo? ¿Cuántas veces tengo que derivar, David, entonces? Es la pregunta. Pues de la manera que esta tolerancia de menor. Y eso no lo sabemos. Entonces, vamos a reemplazar en la fórmula, ¿no? Entonces nos queda nuestra F2 va a ser igual entonces. F de A, ¿sí? A es 0. ¿Cuál es nuestra F? Seno de X, ¿cierto? Entonces evalúo en esto de acá. Seno de 0, 0. ¿Sí? Entonces va a quedar 0 más F' de A vale 0. Vale 1, perdón. ¿Sí? Entonces me queda, o sea, bueno, me quedaría 1 y X menos 0, ¿cierto? Vamos en esta parte de acá. ¿Cuál estás haciendo? Pero Mire, F, está evaluando ya, ¿verdad? sí, mire, esta de acá la meto acá. Vamos con la segunda, entonces. Las derivadas que den cero, entonces las vamos tachando. Entonces, esta da cero, esta da cero, entonces tachamos esta. Vamos con las que dan menos uno. Entonces, esta la metemos aquí. Entonces nos queda, como es menos uno, voy a poner acá una vez el menos. Entonces nos queda menos 1 por x menos cero al cubo dividido en 3 factorial, ¿vale? La otra debería dar cero, ¿no? Entonces a la 4 da cero. Entonces nos vamos con el que está a la 5. Sería este de acá. Entonces nos quedaría más 1, ¿cierto? Por x menos cero elevado a la 5 dividido en 5 factorial. El que está elevado a la 6 da cero. Entonces voy a dejarlo hasta la 5 a ver cómo nos da, ¿vale? Entonces nos queda que f2 va a ser igual, entonces a 0
más x menos x al cubo dividido en 6 más x a la 5. Creo que 5 factorial es 120. Sí, 120. Listo. Entonces, ya tengo. Este cero lo voy a borrar. Eso ya es redundante poner ahí ese cero. Listo. Entonces, ya tengo la función. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Evaluemos Cero. en cero no, porque no nos interesa en cero, porque literal va a dar cero, pero necesitamos evaluarla es en un valor diferente de cero, ¿sí? Entonces, para x igual a 0.5, ¿listo? Entonces, f1, bueno, f, la normalita, de 0.5 es igual a seno de 0.5. ¿Y cuánto es el seno de 0.5? Recuerden que eso tiene que ser en radianes, ¿no? 0,4794. 0, Ya vi cómo trabajamos nosotros la calculadora en radianes cuando qué. cuando no te dan grados. Acá cuando trabajas, no, acá solo usas radianes. Acá solo usas radianes, no se preocupe. Cuando trabajas números solo usas radianes. ¿Sí? Normalmente los ángulos es cuando trabajas cosas como con física. O sea, cuando me diga el seno de un ángulo. Sí, seno de 30, seno de 40, seno de 50. De resto solo va en radianes. Listo. Ahora llevémoslo con nuestra función 2. Entonces f de 2 es igual. Entonces nos queda 0.5 menos 0.5 al cubo dividido en 6 más 0.5 a la 5 sobre 120. Miremos cuánto nos da eso. Traten de usar bastantes decimales, ¿no? Porque la tolerancia es de 0.01. Entonces, mira, acá nos da 0,4792 479,427. Y acá me faltó agregarle un 5 para dejar la misma cantidad de decimales, ¿no? Entonces, ¿cuántos decimales tengo que dejar yo? Pues eso es muy difícil saberlo, ¿sí? ¿Cuántos exponentes, ¿sí? ¿Cuántos términos? Porque si no te lo dicen, eh, o te dan la tolerancia, te toca así el ensayo y el error, ¿no? Entonces, yo dejé estos de acá, ¿sí? Yo dije, voy a hacer 5 porque me salen 3 términos, ¿sí? Con 3 términos uno dice, bueno, ya se aproxima bastante, ¿sí? Esto te da una aproximación, ¿sí? Que puede ser de términos de punto, de hasta de 2 decimales, ¿sí? Esto ya te va a dar otra aproximación más exacta, ¿sí? Cada vez que aproxime un número acá, aproxima un decimal más exacto, ¿sí? Más o menos un decimal más exacto. Como te están dando una tolerancia del 0.01, podrías utilizar quizás hasta aquí, ¿sí? Pero entonces vamos a probarlo. ¿Qué pasa si lo dejo yo hasta acá? ¿Listo? ¿Qué valor me daría? Sería 0.5 menos 0.5 al cubo dividido en 6. Me da 0,79 y creo que este nos sirve también. Voy a ponerlo para dos términos. ¿Listo? Entonces, para dos términos. No, pero es que el ejercicio dice que la suma de dos términos La, consecutivos. la diferencia, dice, no la suma. No dice la suma. ¿Dice la suma? Sí. No, dice, sumando términos hasta que la diferencia entre dos aproximaciones consecutivas sea menor que la tolerancia. Creo que este no serviría. A ver, acá cuántos decimales usamos. La tolerancia es de 0.01, entonces como tal nos serviría hasta aquí. A ver, esto restémosle 0.4794,2. Esta ya no serviría como tal. Bueno, si usted tiene una tolerancia de, un ejemplo, en este caso tenemos, ¿cuántos decimales hay?
1 y 2, ¿cierto? Ujú. Esas aproximaciones, ¿sí? Lo que nos van dando es como que llegar más, entre más números ponga yo acá, más términos, más exactos estoy llegando, ¿sí? No podría decirle o desconozco cuántos términos debería usar para esa tolerancia, ¿sí? O sea, no sé si hay alguna forma de saber eso, ¿sí? O cómo se aproxima exactamente, ¿sí? Entonces, lo que uno puede hacer normalmente es llegar a tres términos primero, ¿sí? O sea, siempre debería uno llegar a tres términos, porque tres términos es como que una muy buena aproximación. Entonces, tenemos, siempre traten de sacar tres términos, ¿sí? O sea, que en la ecuación les dé tres valores, ¿sí? O sea, tres términos, este y este, ¿sí? Mínimo tres, ¿sí? Porque una aproximación con solo dos es muy incompleta, ¿vale? Ahorita les grafico para que revisen más o menos cómo sería, ¿listo? Entonces, el delta de f, ¿cómo nos va a quedar? Entonces, valor absoluto de 0.479.425 menos 0.479.427. ¿Listo? Ese 10.4, ¿dónde salió, David? ¿Cuál 10? No, esto es un valor absoluto. Es un valor absoluto. Para que no nos dé negativo la diferencia, ¿sí? Mm, Sí, solo es como para que no nos dé un valor negativo, ¿sí? Como para Porque tener... pensamos que era un 1, No, un no, no, 1,47. no es no es un valor absoluto. Entonces, miren, nos está dando que la diferencia es de 2 por 10 a la menos 6. Y esto es mucho menor que 0.01. Entonces, sí cumpliría esta ecuación de acá, ¿vale? Para el valor de 0,5. Entonces, recuerden que las series de Taylor tienen un rango de convergencia, ¿sí? En donde ellas, para ciertos valores, convergen y sirven para esa función, ¿sí? Sirve esa aproximación. Vamos a usar. eh, entonces, de una vez, para f igual a, estamos en x igual a 0, a 0,5, ¿cierto? Entonces, vamos a hallar de una vez el margen de error, de una vez, ¿vale? Entonces, bueno, el y el error, uno no se evalúa entonces ya. pues estamos por partes, primero con 0.5 de una vez. Ah, ok. Entonces, el error va a ser igual, entonces, al resultado, al valor absoluto de la diferencia que ya hicimos, que sería, bueno, voy a poner acá, el resultado real menos el resultado teórico sobre Real. el real. ¿Listo? Entonces O sea que ahí venimos me colocaría por 100 por 100, sí, para que le dé el porcentaje. por porcentaje. Entonces, ¿cómo nos queda el error? Ese delta que yo hice ahí ya lo calculé, que es 2 por 10 a la menos 6. ¿Listo? Es este mismo valor que está acá. ¿Vale? Y lo dividimos en el valor real, que el valor real era 0.479425. Entonces, ¿cuánto nos da ese error, muchachos? Voy a poner acá por si. Estamos hablando de un error imperceptible. 4,17 por 10 a la menos 6. ¿Sí? ¿4 qué? Ah, no, no, perdón, no, no, no. No, 6. No lo multipliqué por 100. 4.3802 por 10 a la menos 4.
Ese es el error para, o sea, esta ecuación, ¿sí? Normalmente es muy exacta en ciertos intervalos, que se llama el radio de Da convergencia. 4.38. No, 4.38. a 02. ver, rectifico ese dato. ¿No te da? Sí, solamente correrle, o sea, me da, en la calculadora me sale 0,40. 4,1716. Sí, sí, A la menos 3, solamente correr el alto, no para que me da menos acá, 3. sí, 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 sí. Sí, eso me da a mí. Esto me da a mí. Sí, sí, exacto. Ok, vamos ahora para x igual. ¿Y porque a mí me da 4.38? Entonces, hacemos el cálculo para f de 1, ¿no? El otro punto, que es x igual a 1 y nos da que esto es 0.84166. Entonces, la misma cantidad de decimales que usamos acá va a ser la misma cantidad de decimales que vamos a usar acá, ¿sí? Para que tenga sentido la comparación. Entonces, calculemos el delta, ¿no? Entonces, el delta de f's va a ser igual, entonces, valor absoluto, entonces va a ser 0,84147 menos 0,84166. David, Mira, ¿cómo es ese tema del delta? Es un número un poquito más pequeño. es la diferencia, el delta es la diferencia que hay entre las dos aproximaciones, ¿sí? Entre una aproximación, ¿sí? O sea, el que te da cuando reemplazan, ya lo entendí, en 0,1 y ya cuando haces ya con los términos, el resultado. El delta es Entonces, cuando lo hace uno en la calculadora. a mí me da ¿Sí? 2.503 O sea, por 10 a la menos 3. ¿Cumple la tolerancia o no cumple la tolerancia? Obviamente la cumple, porque este valor es menor que 0.01. Ahora vamos a calcular el error. Entonces el error aquí va a ser igual. Entonces ese delta ya lo conocemos. ¿Sí ve que es importante conocer ese delta de una vez? Por 10 a la menos 3. Lo dividimos en el valor real. Y en el valor real, en este caso, sería este de acá. 0,84147. Y lo multiplicamos por 100. No, pero arriba falta un dato, porque es no es el error verdadero el real. menos el aproximado. Sí, O sea, recuerde que la fórmula del error yo se la había planteado así. El real menos el teórico, ¿sí? Pero es que esto que está acá, ¿sí? Es esto mismo, ¿sí lo ven? O sea, arriba va el delta, ¿sí? También. Esto es un delta, un delta R, ¿sí? Que es como que el delta de los datos, el delta del real menos el teórico, ¿sí? Y eso ya yo lo había calculado acá, mira, ¿sí? Entonces yo por eso no hago esta resta otra vez aquí, porque ya sé cuánto es el valor. Por eso no la vuelvo a hacer. Solo divide en el. Solo divido en el dato real. Este es el dato real. Mire que el dato real es el dato de la función. Sí, sí, queda claro ahí. Sí. sí, sí. Listo. Entonces, eso sería todo ese primer punto. Lo que pasa es que sale fácil con esa ecuación, ¿sí? Pero entonces derivemos. Entonces, pille, nos queda f', nos queda, primero estamos evaluando en x igual a 1, ¿listo? Entonces nos queda f' de 1 nos va a quedar menos 2 por 1 por e a la menos 2 por 1, ¿cierto? ¿Qué, qué estás haciendo ahí? Derivando. Venga, yo derivo porque de pronto
no quiero enredar, ni enredarlos ni enredarme. Entonces nos queda menos 2x por e a la menos 2x. ¿Listo? Sí. Perdón. No es menos No, 2x. No 2x es, no. es menos 2. Es menos 2. ¿Listo? ¿Falta algo en esa derivada? A ver, ¿quién mira el error? Espérate, tú estás derivando. Es menos. Si es menos 2 Euler, falta la derivada interna, ¿no? ¿Cuál es la interna? 2. Hay otro 2, ¿sí? Ajá, por dos. Entonces hay que multiplicar por otro, por un 2, Por menos 2, ¿no? por un 2 o por un menos 2. A mí me parece que está bien. O no saben, no se acuerdan de cómo derivar. No, no, no. De este de Euler Entonces, pille, mire, era la base igual. usted deriva esto, ¿cierto? Tal cual lo deriva, lo de arriba. Menos 2. Menos Derivada de 2. menos 2x, Menos menos 2. 2. Queda la base Después, igual. después deriva e a la menos 2x, Queda igual. pero como el Euler, la derivada del Euler queda igual, pues entonces usted, o sea, deriva la función Euler, ¿sí? Sin tener en cuenta esto, ¿sí? Entonces la derivada de Euler es Euler, entonces deja este ático de acá, igual, ¿sí? Les voy a poner, digamos, un ejemplo así rápido. Si usted tiene, digamos, seno de x al cuadrado, ¿sí? Entonces lo que usted hace es derivar lo que está, lo de adentro. Entonces, lo de adentro es esto de acá, ¿cierto? Derivada de 2x, de x al cuadrado de 2x, ¿cierto? Después deriva lo externo sin tener en cuenta esto, ¿sí? Se olvida de esto. Deriva seno, la derivada de seno, coseno. Coseno. Y deja el valor de adentro igualito, ¿sí? Así se hacen todas las derivadas. Esa es regla de la cadena. ¿Listo? Pero les voy a caer un ejemplo. ¿Sí? Primero derivan este y después el externo. Ahí se los dejo como para que se guíen. Este ejemplo siempre me ha servido cuando se me olvida cómo derivar, porque a mí también se me olvida. Listo. Evaluemos en uno, ¿cierto? Sería menos 2 por e a la menos uno. ¿Listo? ¿Cuánto da eso? A la menos 2, perdón. A la menos 2. ¿Cuánto da eso? Menos 2 por Euler a la menos 2. A menos 0.2706. Voy a ponerlo así. Voy a ponerle también el 7. Ok. ¿Cómo sacas tu Euler? Ya no te culpa O lo de. sabes, más bien voy a dejarlo expresado, no voy a calcular el decimal. Voy a dejarlo así nada más. F' de 1. Entonces me queda, derivemos esta ahora, la de acá, ¿cierto? Entonces nos va a quedar menos 4, pero con el menos de arriba, entonces me va a quedar positivo. Y a la menos 2x, ¿cierto? Entonces me va a quedar 4 sobre e a la 2. ¿Y entonces cómo creen que quede la tercera derivada y la cuarta y la quinta? No hay necesidad de seguir haciéndolas. Ahí ya se intuye más o menos cómo. ¿Qué es lo que varía? Esto de acá y varía el signo, ¿sí? Entonces voy multiplicando por 2 sin necesidad de hacerlo. Entonces me queda Por f. eso, pero la primera derivada quedó menos 2 sobre Euler a la 2. Sí, sí, porque e a la menos 2 es igual que dividirlo en el e a la 2. ¿Sí? Esa es una ley de potenciación. Sí, y abajo. Y entonces, mire, acá qué sucede. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa con la diferencia de este en este? Que multiplico por un menos uno, ¿sí? Y multiplico por un 2. Entonces, la tercera derivada, ¿cómo me va a quedar sin necesidad de hacerla? Entonces, me va a quedar, multiplico por menos uno y multiplico por 2. 4 por 2, 8. E, digo, quedaría sobre e al cuadrado. ¿Listo? Ahora, sigue la cuarta derivada. ¿Cómo nos queda la cuarta derivada? Volvemos otra vez a lo mismo. Entonces, multiplico por menos uno
Porque ya me di cuenta del formato, ¿sí? Como que del patrón, ¿sí? Acá multiplica, acá cambian los signos cada vez y lo que diferencia es que se multiplica por un 2, ¿sí? Hay funciones que se prestan así, sobre todo las que son exponenciales. Entonces, multiplico por 2 y me daría 16, ¿cierto? 16 sobre e a la 2. ¿Qué me falta? Agregarle el menos. ¿Y cuánto sería entonces f de 5? Multiplico solo por 2, entonces me quedaría 32 y multiplico por menos, entonces me quedaría positivo. E a la 2. Calculemos f de 6. Entonces, f', prima. Nos quedaría 64 menos sobre e a la 2. ¿Listo? Ahora vamos a escribir la ecuación de f. Entonces, f de 2 va a ser igual. Entonces, ¿cómo nos queda? La ecuación que nos dice, primero que evaluemos f en la ecuación real, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto es el x? 1. Evaluemos entonces f aquí, ¿cierto? Para x igual a 1. ¿Cuánto nos quedaría? Nos quedaría e a la menos 2, ¿cierto? Porque si meto el 1, sería meterlo acá, ¿sí? Entonces Menos 2 quedaría, sería. sí, exacto. Que esto es lo mismo que tener esto, ¿vale? Es para que nos queden todos con el mismo denominador. Ahora nos queda más f', que sería menos 2 y a la 2, ¿vale? Entonces nos queda x menos a, pero a es 1 y así. Entonces ahora más la segunda derivada. ¿Y la segunda derivada cuánto es? 4 y al cuadrado y nos queda x menos 1 al cuadrado, ¿cierto? Más la tercera. La tercera cambia es un signo, ¿no? Entonces nos queda menos 8 sobre y al cuadrado por x menos 1 al cubo. Acá algo que se nos pasó y nadie se dio cuenta, ¿no? Se toca dividir en 2 factorial. Y acá toca ir dividiendo en 3 factorial. ¿Listo? Bueno, yo les había dicho de que lo importante es sacar a lo menos 3 términos. Ya tenemos 1, 2, 3 y 4. Ya tenemos una aproximación bastante, ¿sí? Bastante exacta. Entonces, no es necesario seguir, ¿vale? Pero uno normalmente deriva, ¿sí? 2 o 3 veces por si las moscas, ¿sí? Entonces, no sean tacaños derivando, ¿sí? Eso sí se los digo. No se pongan como que con que derive una vez más no le va a quitar 45 minutos en el parcial, ¿vale? Entonces, evaluemos esto porque esto se ve que está feo. Entonces nos queda 1 sobre 1 sobre e a la 2 menos acá podemos sacar un factor común, ¿cierto? Que es e a la 2. Entonces acá nos quedaría 1 y acá menos 2 por x menos 1, ¿cierto? Y al otro lado nos quedaría más 4, pero 2 factorial, ¿cuánto es? 2, ¿cierto? Sí. X menos 1 al cuadrado. Sigamos acá. Y vamos acá, menos 8 sobre 3 factoriales 6, x menos 1 al cubo. Ahora sí, esto va a ser igual. Voy a reemplazar 1 menos 2 por x menos 1 más 2 por x menos 1 menos 4 tercios x menos 1 al cubo. Yo corro un poquito esto para que no quede ahí como tan. Entonces, menos 4 tercios x menos 1 y esto al cubo. ¿Listo?
esa sería nuestra función. Entonces, vamos a evaluarlo en los datos, en los valores que nos están dando. Entonces, ¿qué valores tenemos nosotros? Creo que esa Casio que ustedes tienen se deja programar para poner ecuaciones grandes. Pero entonces, digamos, vamos a evaluarlo para f de 1. Entonces, ¿cómo nos quedaría? 1 sobre e al cuadrado, ¿vale? 1 es menos, sí, menos 2, nos quedaría 1 menos 1. En realidad nos quedaría, si se dan cuenta, si evalúen x igual a 1, esto se hace 0, esto se hace 0 y esto se hace 0, ¿cierto? ¿Qué valor es el único que sobrevive? 1. 1, ¿cierto? Entonces no voy a ponerme ahí a gastar tiempo, ¿listo? Eso sí lo pueden hacer ustedes en el parcial para que no gasten tanto tiempo. Entonces simplemente sería esto. ¿Y cuánto da esto? 1. No, 1 no da. Era 0. 0,1353. Ya tienes sueño, Belén. Ahora evaluemos en la función principal, ¿cierto? ¿Y la función principal cuánto era? E a la, ¿qué? E a la menos 2x. Pues literal nos dio lo mismo. Porque e a la menos 2x sería e a la menos 2 por 1. Y literal es exactamente esto. Ahora evaluemos en f de 1.5. Entonces nos va a quedar 1 sobre e al cuadrado, 1 menos 2 por 1.5 menos 1, más 2 por 1.5 menos 1, elevado al cuadrado, menos 4 tercios de 1.5 menos 1. Todo esto elevado al cubo. Entonces calculemos esto que está acá. Pero porque estamos a 1.5. Sí, me olvidó poner acá. Pero ahí cuando uno ya cambia el término de evaluación, o sea, en este caso es 1.5, uno vuelve otra vez y evalúa en toda la ecuación. Ajá. Mira, a mí me da 0.04511. Y F1 va a ser igual. F1 de 1.5 es igual a E a la menos 2 por 1.5. Que a mí me está dando 0,04978. A esta sí va a tocar agregarle más términos. Porque ese diferencial está como que alto. Entonces, mire, saquemos el delta, ¿listo? Por allá alguien está serruchando o está tocando como si fuese un DJ. Están serruchando acá, al lado, un vecino. Entonces, el delta a mí me da 4,677 por 10 a la menos 3. Y esto tiene que ser menor, o sea, el delta máximo es igual a 0.001, que esto es lo mismo que tener 1 por 10 a la menos 3. Nos está dando mayor, ¿sí ve?
no sirve. Va a tocar meterle otro término. Entonces metámosle, ¿en cuál íbamos? El x a la 3, metámosle x a la 4, ¿cierto? Entonces si le metemos x a la 4, ¿cómo nos va a quedar la ecuación de f? Ya, f2 va a ser igual. Entonces la misma, lo que teníamos acá, acá adentro, solo le vamos a agregar el término, ¿listo? Pero entonces venga, yo me llevo esa ecuación, porque qué pereza volverla a copiar. ¿Listo? Entonces, ¿qué término hay que agregarle? El otro. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Eh, menos, ¿cierto? Y nos quedaría 16 sobre 4 factorial. ¿Cuánto es 4 factorial? 24. 24. Entonces nos queda 16 sobre 24, ¿vale? Y 16 dividido en 24 es 2 tercios. Entonces nos queda menos 2 tercios de x menos 1 elevado a la 4. Es lo único que cambia, ¿sí? Ese es el término para, ¿sí? El cuarto término, ¿listo? Bueno, es el quinto en realidad. Pero para que se expliquen es el término de f'4, ¿listo? Ahora entonces metamos este dato en la otra ecuación que estábamos haciendo. Entonces va a ser esta mismita, pero pues cambiándole, añadiéndole otro poquito. Listo, entonces sumémosle a todo esto que está acá. Sumémosle. Digo, bueno, restémosle porque es un menos, ¿no? Entonces menos 2 tercios, 1.5 menos 1 y esto elevado a la 4. ¿Listo? Toca volver a meter esa joda en la calculadora. 1 menos 2 por 1.5 menos 1 más 2 por 1.5 menos 1 al cuadrado menos 4 tercios. Pero espere. Espere. Ujú. Creo que hicimos o hice algo mal. Más menos. Bueno, no cambia nada. Más menos, esto era menos, esto es más. No sé por qué lo puse yo menos sin querer. Esto es menos y esto se vuelve más. ¿Sí? No me di cuenta. O sea, sí ve que terminamos en menos y se van alternando los signos. Entonces acá es menos, acá es más, acá es menos, acá es más. ¿Listo? Entonces, en nuestra ecuación de acá, voy a poner acá el más y listo. Ya, con eso corregimos. Entonces ponemos acá más. Sí se me hacía raro que no se intercalaran los signos. Elevado. Ay, lo puse donde no era. Es aquí ya. Elevado al cubo. Más 2 tercios por 1.5 menos 1. Elevado a la 4. Ush, ¿cuánto nos daba el otro? Ah, bueno, creo que sí se acerca otro poquito. Se acerca más. 0.05075. Ahora entonces hagamos el delta de f, ¿sí? Entonces el delta de f nos va a quedar, bueno, valor absoluto de 0,04978 menos 0.0575. Nuestro delta f va a ser igual, ahora sí, 9,7 por 10 a la menos 4. Y esto es menor que 1 por 10 a la menos 3. Entonces sí cumple. ¿Cómo calculan el error? Igualito. Entonces el error va a ser igual al delta, ¿no? Que ya lo conocemos, 9.7 por 10 a la menos 4. El valor real es 0,04978.
4978. Y el error va a ser igual a 0.195%. Listo, chicos. Pregunta hasta acá. Eso es hacer lo mismo, ¿no? Sí. Entonces, vayan haciendo para los otros ejercicios, porque casi que todos, o sea, les falta, bueno, que creo que solo hay dos ejercicios de esos. Después sí, sigue el teorema de Rolle en un polinomio, ¿sí? Falta el teorema del valor medio. Sí, es que o sea, ahí están todos, casi todos los teoremas que en el taller están casi todos los que vimos. Uy, Pero están viendo. eso